Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Diego Laje y vamos a compartir el próximo ratito en Chubut, hoy acá en Canal 9 de Comodoro Rivadavia, por supuesto. Y vamos a discutir hoy un tema central de la economía chubutense. Y es, ¿qué pasa con la pesca? ¿Quién pescó el negocio chubutense? Porque claramente hay un montón de mar, ese mar tiene un montón de recursos, que la diversidad marina, las ballenas y leones marinos y los cetáceos que vemos, eh, claramente dan testimonio de que en esas aguas hay mucho alimento, que también los humanos podemos consumir y de alguna manera la provincia es una provincia petrolera más que nada y no es pesquera, aunque por supuesto el negocio de la pesca lleva mucha cantidad, lleva mucha importancia. Lo que lo invito es a hacer un recorrido en el que primero vamos a analizar un poco en qué situación está la pesca, particularmente la pesca en la milla 201, la pesca una milla más allá de la zona económica exclusiva argentina, esa zona donde son aguas internacionales y cada uno hace lo que quiere, pero ¿realmente hace lo que quiere? ¿Realmente puede hacer lo que quiere? ¿Y realmente vamos a permitir que cada uno haga lo que quiere? Esto es una de las grandes preguntas, porque la gente que está en la milla 201, y ya lo vamos a ver, es gente que podemos discutir un montón de cosas sobre cuánto corresponde pescar o cuánto no corresponde pescar, pero preste atención a la primera entrevista de hoy, porque nos preguntamos realmente si estamos haciendo negocios con delincuentes. ¿Estamos haciendo negocios con delincuentes? Vamos a ver la primera entrevista. Me acompaña Milko Schwarzman. Milko es especialista en todos los temas de pesca ilegal. Eh, bueno, trabaja dentro de lo que es el ámbito de una ONG que se llama Círculo de Políticas Ambientales. Milko, un gustazo tenerte, un gustazo conversar con vos y gracias por ser parte de esta edición. Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, trataremos de compartir todo lo que sabemos de esta temática. Gracias. Milko, quiero entender eh, qué está pasando con la pesca ilegal. Nosotros tenemos una cantidad de pesqueros que que el INIDEP va y le pone gente y los inspecciona, que no se lleven lo que no se tengan que llevar, que hagan las cosas dentro de la ley. Pero el problema que tenemos es que el mar tiene una raya imaginaria en la milla 200, que es imaginaria, porque los animales no saben, van de un lado o van del otro, y tenemos un problema muy serio, según tengo entendido, con el calamar, ¿correcto? Así es, el problema más grave que afecta al Océano Atlántico Sur es la pesca no regulada, no declarada y en muchos casos ilegal. ¿Por qué digo en muchos casos? Porque no es ilegal que estas flotas pesqueras estén en aguas internacionales, pero en muchos casos ingresan ilegalmente y ahí sí es cuando se denomina pesca ilegal. Pero más allá de que estén fuera de la milla 200, como vos decías, ese límite imaginario que es el límite del mar argentino y las aguas internacionales, las especies lo desconocen y son las mismas poblaciones que Claro. capturan estas embarcaciones, ya sea calamar, ya sea merluza común, merluza negra, pingüinos, lobos marinos, lo que sea que estén capturando, el impacto es el mismo. Y entonces el problema es que tenés una depredación de una especie que es particularmente central en la cadena de alimentación de todos los que viven en el mar. Podemos incluir ahí a otros mamíferos que nos cruzamos cuando vamos a la playa, digamos así. Hay vínculos con lobos marinos, elefantes. Entiendo que con ballena franca, que es el más espectacular de los mamíferos que tenemos en el mar, no, pero con otros sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, la depredación de calamar, ¿dónde pega en las especies que vemos en la costa? Bueno, como vos decías, el calamar, para contarles a todos, es uno de los eslabones principales de la cadena alimentaria del Atlántico Sur. ¿Por qué digo esto? El calamar es el principal alimento de la merluza común, la que todos conocemos.
a su vez es uno de los principales alimentos de otros mamíferos marinos como delfines, elefantes marinos, lobos marinos. El cachalote, que es la ballena de Moby Dick, uno de sus principales alimentos es el calamar, pero también es alimento de pingüinos, de albatros, de una gran cantidad de especies. Entonces, esta flota de la que estamos hablando, que todos vemos las luces, esas imágenes con las luces nocturnas, que hoy son más de 400 embarcaciones solo capturando calamar. Luego hay otras embarcaciones que capturan otras especies, pero el calamar, que es la especie que más capturan, es uno de los alimentos principales de una cantidad de especies. Entonces, esta pesca completamente descontrolada y depredadora que existe ahí al borde de la milla 200 no solo afecta al calamar o a las especies que ellos capturan, sino a todo el ecosistema marino. Podríamos decir que hasta afecta a las colonias de pingüinos o lobos o elefantes marinos de las costas de la Patagonia. En el caso de la ballena franca austral, que es un monumento natural en nuestro país, está protegida por muchas leyes, esta flota lo afecta de una manera pero indirecta y tiene que ver con la cantidad de embarcaciones concentradas en esa pequeña porción del océano que está en una de las rutas de las ballenas francas, y entre otros aspectos que pueden afectar a la ballena franca está el gran ruido ocasionado por estas cientos de embarcaciones y a su vez la gran contaminación. Estos barcos que hacen una pesca sin regular, sin controlar, están permanentemente tirando basura, artes de pesca utilizadas, aceites y combustibles fuera de borda sin control, y esto obviamente afecta también a la ballena franca y a todo el ecosistema. Bien. Por otro lado, Milko, una de las grandes otras conversaciones que hay eh, es la cuestión de los derechos humanos. O sea, estas embarcaciones que están adyacentes a la zona económica exclusiva de nuestro país, que no están jurisdiccionalmente recorriendo nuestro territorio. Eso es algo que hay que aclarar, ¿no? Que, o sea, no le podemos echar la culpa a la prefectura o a la marina o a alguien así, o a alguna autoridad. Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y vos sos un estudioso de este tema. Me gustaría que me des un panorama, que me pintes qué es lo que realmente está pasando en la milla 201, con la Bueno, gente desde ahí, hace, digo. sí, sí, desde hace muchos años hay rumores y gente que ha hecho comentarios sobre lo que estaba ocurriendo, así que hace algunos años me puse a investigar esto y documentarlo, ¿no? Mediante información oficial, mediante declaraciones de tripulantes. Yo mismo he estado a bordo de barcos chinos, taiwaneses y coreanos, sé cómo son a bordo, he conversado con las tripulaciones y algo que está comprobado ya por todos estos estudios y reportes oficiales es que hay abusos a los derechos humanos a bordo de estas embarcaciones. Hay casos en los cuales hay desnutrición, mala alimentación. Hubo un caso de un barco chino que tenía a los tripulantes atados con cadenas en los tobillos, con grilletes, como era en la época de la esclavitud. Tripulantes que no duermen durante 20 o 30 horas, que no tienen ni siquiera chalecos salvavidas. Y el caso de la cantidad de tripulantes que fallecen a bordo de estas embarcaciones por las cuestiones mínimas de seguridad y sanidad que no son tenidas en cuenta, o sea, son prácticamente esclavizados. Y para que todos sepan, esta flota, mediante un estudio que hicimos hace un par de años, descargan un tripulante fallecido por mes en el puerto de Montevideo. Esto hay datos oficiales. Así que bueno, no solo depredan el ecosistema marino, tiene un gran impacto ambiental, económico, sino también un impacto sobre los derechos humanos y sobre la vida de cientos de tripulantes, miles de tripulantes de esta flota. Algo que quiero comentar para que todos sepan, los barcos chinos, por ejemplo, todos los tripulantes son indonesios o filipinos o africanos, no usan tripulación china, solo el capitán y los oficiales son chinos. Lo mismo hacen los coreanos, los taiwaneses y los españoles. Solo los oficiales son de la nacionalidad del barco. El resto son tripulaciones de países que se encuentran en una situación social muy grave, países africanos, Indonesia o Filipinas, y por eso realizan esta explotación. ¿Y lo hacen para qué? Para bajar aún más los costos de operación. Estas embarcaciones no le pagan los sueldos que deberían pagarle, no mantienen las condiciones sanitarias de vida digna a bordo y con eso ahorran miles y miles de dólares, y cuando compiten en los mercados internacionales con las empresas y embarcaciones que sí cumplen las reglas, como ser las de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, es una competencia completamente desleal porque tienen costos mucho más bajos porque no respetan ninguna norma ambiental, laboral ni de seguridad de la navegación.
Claro, Milko, justamente sobre esto estamos conversando que en la milla 201, más allá de la zona económica exclusiva de la Argentina, quiero volver a resaltar esto para quienes Sí, nos están sí, sí. viendo, ¿no? Más allá de la zona económica exclusiva argentina, es el lejano oeste. Hacen cualquier cosa, depredan, bueno, con las tripulaciones, con seres humanos, hacen realmente lo que se les da la gana. Eh, Te aclaro además que lo que vos estás contando yo también lo comprobé independientemente, o sea, por eso lo doy como dato y lo acepto como dato porque también lo documenté y lo investigué cuando viví en Asia. Eh, Ahora, me gustaría saber desde tu punto de vista, y para cerrar, ¿Argentina puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Bueno, sí, como ciudadanos debemos exigir a nuestro gobierno que no solo haga patrullajes, porque con eso no alcanza, sino que en los organismos internacionales promueva formas de resolver estos problemas, de que no siga siendo el lejano oeste las aguas internacionales. Para comentarles a todos, las aguas internacionales ocupan más del 40% de la superficie del planeta, o sea, casi la mitad del planeta es lo que decías vos, el lejano oeste, aguas internacionales, que son un patrimonio de toda la humanidad, pero solo 5 países capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales y muchas veces, en su mayoría de los casos, como estábamos hablando recién, con las formas más depredatorias existentes, contaminando y con abusos a los derechos humanos. O sea, nuestro gobierno lo que debe hacer es en organismos internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, buscar soluciones y resolver este problema, que haya ciertas regulaciones, ciertos controles y que se apliquen normas internacionales y todos los países las cumplan. Por ejemplo, un ejemplo, una norma de las más básicas. Los barcos chinos, por ejemplo, apagan su rastreador satelital para que no se los pueda ver lo que están haciendo y en dónde. O sea, eso sería una norma mínima, ¿no? Que ningún barco pueda apagar su rastreador satelital, que sea obligatorio que lo tengan encendido permanentemente. Así que Claro. tenemos que pedir a nuestro gobierno, bueno, que más allá del patrullaje y el control de que no ingresen al mar argentino, busque otras herramientas jurídicas y legales en otros organismos, como las Naciones Unidas, mencionaba recién, y se alíe, haga unión con otros países de la región que también tienen el mismo problema, como Ecuador, Perú, Brasil, Chile. Bien, 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 entendido. Milko Schwarzman, se me acabó el tiempo, seguiría conversando con vos un montón más. Ha sido un gusto tenerte y gracias por ser parte de esta edición de Chubut hoy. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, seguimos adelante con Chubut hoy. No se me vaya. Seguimos adelante en Chubut hoy y ahora nos acompaña Fabio Cambarieri. Fabio Cambarieri, sos administrador de la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia. Un gustazo tenerte en Chubut hoy. Gracias por ser parte de esta edición. Muchas gracias, un placer para mí. Gracias por la comunicación. Fabio, en las últimas semanas se estuvo hablando sobre la posibilidad de que algunas tareas de mantenimiento de los buques que pescan en mar argentino, particularmente estimo aquellos que lo hacen pagando sus licencias y haciendo todo en regla, ¿no? Eh, Vayan al puerto de Comodoro a hacer tareas de mantenimiento, cosa que en este momento, según tengo entendido, no están haciendo en la Argentina, salvo por un poco que se hace en Mar del Plata. ¿Es correcto esto? Bueno, te comento la situación. Nosotros en el puerto de Comodoro Rivadavia existía un astillero, un establecimiento importante de la industria naval que ocupa 2 hectáreas del espacio terrestre del puerto en una dársena y también ocupa un espacio acuático dentro del puerto. Esta empresa hace muchos años abrió un concurso preventivo que culminó en la quiebra, que fue esto en el año 2015. Y luego de un trámite extenso judicial, el año pasado el juez restituyó los bienes al puerto. Esto tiene que ver con la legislación y con contratos donde establece que vencidas
o caducadas las concesiones, todos los bienes inmuebles y los inmuebles por accesión, es decir, todo lo que está enclavado, adherido y que no se puede separar, pasa a propiedad de la provincia. Nosotros, en razón de eso, estamos hoy trabajando en una licitación pública abierta para concesionar este espacio de astilleros, bueno, al mejor oferente. Se establecieron requisitos que tienen que ver con planes de inversiones mínimos y otros planes de inversiones alternativos que van a criterio de la oferta. Se establecen también condiciones que tienen que ver con la acreditación de la capacidad técnica y financiera de la empresa, la experiencia y antecedentes dentro de la actividad, y también el objeto debería ser un objeto único vinculado a industria naval y a industria metalmecánica. Claro, esto sería como lo normal, estos serían como los criterios normales que se introducen en una licitación para encontrar un privado que explote ese espacio. Ahora, me gustaría tratar de entender si cómo marcha la cosa. ¿Se viene un privado que vaya a tomar ese espacio? ¿Se viene un privado que vaya a ofrecer los servicios que demandan los pesqueros? Sí, nosotros hicimos rondas de conversaciones previas con las distintas cámaras de astilleros del país, también con empresas del sector de industria metalmecánica de la ciudad. Comodoro Rivadavia, por ser el centro de la actividad petrolera en el país, tiene empresas muy calificadas en materia de industria metalmecánica. Lo que nosotros queremos hacer es darle prioridad a la industria naval, porque la industria metalmecánica debería ser complementaria, porque puede instalarse en la ciudad en otra zona. El puerto necesita tener esta guía de servicios que podría favorecer. Ahora, yo no sé si tu pregunta iba dirigida a esto. Sabemos que trascendió una noticia de hace pocos días, donde se hablaba de que una empresa china podía ser uno de los oferentes. Se hablaba de una UTE donde integraría una empresa china que opera en la milla 201. Nosotros todavía no tuvimos ninguna reunión formal y lo que nosotros podemos decidir y establecer es que se va a hacer una licitación abierta con un marco de transparencia donde cualquiera va a poder acceder a lo que es la evaluación que se va a realizar. La posibilidad de que exista una empresa extranjera que pueda hacer una oferta existe, pero en términos generales, de cualquier origen. Siempre. Pero entonces, me gustaría ir al específico de la noticia, porque es interesante lo que estás planteando. Tuvimos una conversación antes de esta entrevista y la quiero repasar porque quiero resaltar esto. En el caso que una empresa extranjera esté violando la ley argentina, no podría formar parte de ningún consorcio que potencialmente explote el puerto. ¿Es correcto eso? Sí, por supuesto. Y hay un marco legal dentro de lo que es la inversión, hay una ley de inversión extranjera. Sí. Normalmente, cuando se presentan en estas licitaciones, son sociedades constituidas en Argentina con capitales extranjeros. Claro. Nosotros, de todas maneras, lo que quiero aclarar es que no estamos haciendo gestiones con empresas extranjeras, estamos abriendo una licitación en lo que queremos que el mejor oferente que tenga experiencia dentro de la actividad de industria naval pueda generarse las condiciones para que pueda operar en la ciudad, en la región. Nosotros tuvimos una experiencia fallida, que fue hace muchos años, fue en la década del 90, se instaló esta empresa con crédito público, 8 millones de dólares que le dio el Banco Provincia. Sí. Fue el empresario que era cabeza de ese proyecto, se llama Arrechea, es un empresario de Trelew conocido. Lo cierto es que el crédito nunca fue devuelto, se especificó, fue una experiencia muy negativa para el Banco Provincia, como también para el puerto, porque están las instalaciones abandonadas hace más de 15 años, en un estado de deterioro constante. Nosotros pudimos recién el año pasado recuperarlo y estamos generando las condiciones para que se pueda desarrollar la industria naval en la región. Después, sobre la cuestión de la milla 201, yo tengo una opinión. No quiero pasar a la milla 201, pará. No quiero ir a la milla 201, quiero quedarme en Comodoro. Después nos vamos de viaje al mar. Pero antes de irnos de viaje al mar, te invito a que nos quedemos en Comodoro.
Yo lo que quiero tratar de entender es, hubo grandes titulares, grandes anuncios, miles de puestos de trabajo en danza. Yo lo que quiero tratar de entender es qué hay de cierto, cuándo la gente puede esperar que llegue esta posibilidad. Porque después tengo otra pregunta, que como también hemos hablado, me ha tocado conversar con las empresas chinas que se dedican a la pesca en nuestro mar. Entonces, lo primero que quiero entender es qué hay de realidad en este titular. Lo cierto, y yo creo que la información no tiene que ver con la actualidad ni con la gestión del puerto de Comodoro Rivadavia. Se habló, en el titular se hablaba de una UTE que opera en el astillero cuando el astillero quebró y hoy está por abrirse una licitación. No, Tal vez está claro, está claro. Lo que se está planteando No quiero entrar a hablar de una empresa en particular. Quiero tratar de ponerle un tiempo para que una empresa cualquiera, argentina o de donde sea, que esté dentro de la ley, no quiero discutir hipotéticos de empresas fuera de la ley, cualquier empresa que esté dentro de la ley, que cumpla con todos los requisitos, tanto comerciales, de experiencia, como legales y formales. ¿Cuándo vamos a tener actividad de mantenimiento de barcos, etcétera, en el puerto de Comodoro si la licitación que está en curso continúa, digamos, sin sobresaltos? Y bueno, nosotros entendemos, te hago esta aclaración, el año pasado no pudimos hacer la apertura de licitación por la pandemia. Digamos, es de público conocimiento que todas las restricciones a la selección era imposible que se pueda trabajar en ese sentido. Nosotros este año también estamos sujetos a estas restricciones de la emergencia sanitaria, pero nuestro objetivo es que se abra y se concluya en este año. Una vez cada la acción seguramente ocuparía como mínimo un año más. Nosotros entendemos que este va a ser un proyecto que va a poder verse en acción dentro de un año y medio o dos, si todo marcha bien. Y nuestra apuesta es darle impulso a una industria que puede llegar a ser cabecera en la región y con mucha ocupación de mano de obra local. Sí, este es un punto muy interesante, el punto de la mano de obra local y de, por supuesto, crear los puestos de trabajo. Fabio, me tengo que tomar una pausa brevísima, brevísima y ya vuelvo. Tomamos una pausa y ya volvemos y hablamos de todo el tema de la posible instalación justamente de este polo pesquero en Comodoro. No se me vaya, ya volvemos, seguimos con más Chubut. Seguimos adelante en Chubut hoy, nos acompaña Fabio Cambarieri. Fabio Cambarieri es responsable del puerto de Comodoro Rivadavia, esto es para los que se están sumando. Estamos conversando antes de irnos a la pausa sobre que para este año se buscaría completar todo el proceso licitatorio para que venga alguna empresa que se dedique a la cuestión de mantenimiento, de trabajo sobre los barcos en la flota pesquera, y que quizás el año que viene, o sea, quizás 2022, 2023, tendríamos decenas de miles de puestos de trabajo derivados de esta actividad en Comodoro. Me gustaría tener una idea sobre todo de cómo se plantaría Comodoro compitiendo con Montevideo, compitiendo hasta con Sudáfrica, donde buena parte de la flota pesquera de Asia solía ir a hacer sus tareas de mantenimiento. ¿En qué compite? ¿En qué le ganaría este nuevo hipotético puerto en Comodoro a los competidores del resto del mundo? Bueno, perdón, te hago si me permites, una corrección. El astillero, de por sí, la concesión del astillero abriría paso a un establecimiento de la industria naval. Al comienzo yo creo que la ocupación de mano de obra sería de una empresa normal de la actividad. No hablaría de decenas de miles. Lo que sí se ha analizado en el ámbito regional sobre los proyectos que existen en Uruguay
que tienen que ver con las flotas pesqueras que están en el Atlántico Sur y su base operativa en Uruguay, que ahí sí se están hablando de miles y miles de puestos de trabajo. Es una cuestión, si se quiere, geopolítica, que tiene que ver con una zona internacional que es adyacente a la zona económica exclusiva argentina, y es una situación que se presenta en la región desde de larga data, de por lo menos más de 50 años. En el límite de la plataforma continental argentina y en lo que es la zona económica exclusiva, en la milla 200, Sí. opera una flota internacional de distintos países. Y existe un marco regulatorio internacional que es el Tratado de Nueva York de 1995 de especies transzonales, que habilita a la creación de organismos regionales pesqueros a través de tratados internacionales para regular las zonas que son internacionales, establecer cuidados del medio ambiente, épocas de veda, y Argentina no pudo avanzar en esa línea porque existe un conflicto de soberanía con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas, sobre la cual Gran Bretaña también pretende formar parte de esos acuerdos como Estado ribereño en la región. Hay una cuestión internacional que hace... En ese sentido, también cabe destacar que hubo acuerdos por calamar, si mal no recuerdo, por el ILEX Argentaria, en la década del 90 con Gran Bretaña, y estos acuerdos en ningún momento, según se aclaró ante Naciones Unidas, en ningún momento vieron comprometido el reclamo de soberanía de la Argentina sobre el archipiélago. Estoy hablando del archipiélago de las Malvinas, obviamente. Entonces, ¿por qué no se puede volver a negociar esto? ¿Por qué no se puede negociar, digamos, bajo la política del paraguas, que era la palabra que usaba Carlos Menem en el momento que se negoció? Sí. También hay otra posición. Esa es lo que vos decís es una posibilidad de establecer un acuerdo regional ordenatorio en aguas internacionales. Después existe una posición que tiene en Cancillería, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero era una persona destacada dentro de Cancillería, que planteaba la posibilidad de hacer acuerdos comerciales bilaterales con los países que tienen mayor presencia en la región, como por ejemplo España y China, que podrían ser acuerdos comerciales donde también se establezca alguna regulación en la zona y la posibilidad de ingreso hacia el país. ¿Vos, Fabio, qué preferirías? ¿Qué verías como más conducente a controlar y acordar y encauzar la pesca en la milla 201? Un acuerdo multilateral, negociado multilateralmente al estilo, digamos, noventoso, como ya se hizo en su momento con el calamar, o un acuerdo bilateral con las principales flotas, con cada una de las principales flotas que operan en la zona, China, España, Rusia y compañía. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que podría ser viable para defender los intereses nacionales estos acuerdos bilaterales con los países que tienen presencia. Sobreponiendo sobre todas las cosas, defendiendo el interés nacional. Yo sé que esto es un tema sensible porque cuando se habla de la milla 201 se habla de pesca ilegal. Se habla de que hay cientos de buques que pescan de manera ilegal en el mar argentino. Yo soy partidario de que tiene que haber un control estricto en nuestras fronteras marítimas, en nuestra zona económica exclusiva, pero creo que también se puede llegar a un acuerdo que favorezca los intereses nacionales. Y pongo como ejemplo lo que está pasando en este momento en Uruguay. Hay un proyecto de empresas internacionales en crear un puerto nuevo con zona franca y establecer también áreas de almacenaje en frío y de astilleros en Uruguay, con una inversión que se estimaba en $300 millones. Entonces yo me pregunto, si esta posibilidad, Uruguay está a 4 días de navegación de esta zona de pesca, y por ejemplo, Comodoro Rivadavia o Caleta Olivia está a 18 horas, hasta menos de un día. Si nosotros pudiéramos establecer un acuerdo comercial con el acuerdo de nación para inversiones extranjeras en materia de zonas francas, industria naval, reparaciones navales, todo tipo de servicios, y también del procesamiento de las capturas, se podrían generar muchas fuentes de trabajo.
Para establecerte, te hago una comparación. En Chubut hay una relación entre descargas de determinados productos pesqueros y mano de obra en tierra, que se da en el langostino. Hay aproximadamente, te lo digo, no es exacto, pero puede ser aproximadamente cada 8.000 toneladas de langostino se crean 1.000 puestos de trabajo anuales. Esta es una proporción. Si nosotros pudiéramos sumar en lo que son las especies que se pescan fuera de la zona económica exclusiva argentina, que se calculan que son por lo menos 5 veces más de lo que se pesca dentro del mar argentino. Por ejemplo, en calamar se pescan aproximadamente 200 toneladas en el mar argentino. Si fuera del mar argentino se pescan 1.000.000 de toneladas, el procesamiento de una parte de esa producción podría generar un crecimiento exponencial de la industria de la alimentación en la región y de todos los servicios portuarios que se podrían realizar. Esto en el marco de un acuerdo donde sea pesca legal y donde sea previamente autorizado por el gobierno nacional. Entonces, justamente acá quiero enfocar una cosa, Fabio, acá quiero enfocar una cosa que es muy valiosa. Estamos hablando por un lado de invitar a empresarios a poner un puerto que provea un montón de servicios, pero por otro lado el éxito de ese puerto se da en la medida en la que podamos sentarnos a conversar con un montón de gente que está pescando legalmente y con todas las de la ley adentro de la zona económica exclusiva argentina, dentro de la milla 200, y legalmente, porque son aguas internacionales, y en aguas internacionales cada uno hace lo que quiere, más allá de la milla 201, ¿no? Ahora, me da la sensación, cuando hablo con vos, que Comodoro está sentado en un lugar privilegiado, viendo una masiva afluencia de la industria pesquera mundial y que no encuentra manera para aprovecharlo. O sea, en el fondo, por adelante de Comodoro, dentro de la milla 200 o más allá de la milla 200, deben pasar una combinación de flotas pesqueras que debe ser la más grande del mundo o de las más grandes del mundo. Sin ninguna duda. Y sin embargo, Comodoro no tiene manera de capitalizarlo. Y lo que querría entender, Fabio, es cómo se hace para capitalizarlo, porque hay un negocio enorme, creo que todos lo reconocemos. Sí, mira, yo te digo, esto también es como una actitud que uno tiene frente a lo que es una administración. Nosotros, yo en mi rol de funcionario de este ente o de esta empresa, puedo quedarme con lo que ya tenemos y administrar lo que estamos. Eso sería una postura conformista, de decir, bueno, nosotros operamos con este volumen de actividad y nos administramos con lo que estamos. Yo creo que es necesario, más en este momento de crisis que atraviesa el país, la provincia, la región, que nosotros exploremos posibilidades de generar nuevas líneas de negocios para la región, para la ciudad, para la actividad portuaria, de crear condiciones para la inversión extranjera, la inversión nacional, condiciones para el desarrollo regional. Y en esto podemos tener puntos donde no todo el mundo esté de acuerdo, pero creo que es nuestra función tratar de generar las condiciones para el desarrollo, para la generación de nuevas líneas de trabajo. Si no hacemos esto, yo siento que no estoy cumpliendo mi función. Y estamos de acuerdo. Entonces, si en este momento te estuviera escuchando el presidente de la República, los principales funcionarios de los ministerios y secretarías correspondientes a la pesca y a las cuestiones portuarias, ¿qué les pedirías? 2, 3 cosas, ¿qué les pedirías? Yo les pediría que analicen este proyecto de conexión, primero de regulación, para que incorporen en la agenda bilateral. Hoy Argentina y China están en un buen momento de las relaciones internacionales. Lo mismo Argentina y España, y tienen convenios marcos comerciales. Yo les pediría que se incorpore en esa agenda binacional el tema de la regulación de las áreas adyacentes a la zona económica exclusiva argentina y también establecer un marco para que pueda haber inversión en materia de puertos, zona franca y también industria de la alimentación en la región. Nosotros tenemos zonas francas en Comodoro Rivadavia o en Caleta Olivia que prácticamente no funcionan, que tienen un funcionamiento mínimo.
Nosotros, si hacemos un acuerdo con este sector de la industria pesquera, podemos llegar a reactivar esta zona franca, establecer establecimientos industriales donde se pueda procesar este tipo de productos y exportar desde acá. Esto que te estoy diciendo sé que no es unánime, para nada unánime, pero creo que es una línea que se viene pensando hace mucho tiempo y en este momento estamos en una posibilidad de, si lo llegamos a lograr, podemos generar muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de miles, como mencionaste vos al inicio. Pero se tendría que, en el marco de un acuerdo, yo pienso que se tendría que plantear desde las provincias de Chubut y Santa Cruz con el gobierno nacional y también ante la posibilidad de que existan oferentes de empresas que quieran invertir. No sé si se entiende. Sí, 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 sí. Por supuesto queda mucho trabajo por delante, pero gracias por compartir tu punto de vista clarísimo y me parece que nos has dado un marco de referencia para discutir esto. Así que, Fabio Cambarieri, administrador de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, montón de gracias, mil gracias por ser parte de esta edición de Chubut Hoy, un gustazo tenerte. Gracias por esta posibilidad de expresar. Si me permitís, quiero dejar aclarado que la noticia esta que se difundió en estos días no es exacta. No estamos hablando hoy de una posibilidad de una empresa extranjera que se instale. Va a ser una licitación donde va a ser normal a todas las licitaciones. Pero queda un camino largo, me parece que tu punto fundamental es que queda un camino largo y por recorrer. Y esta mencionada empresa no lo estaría recorriendo, estaría desmintiendo que la empresa está siquiera recorriendo el camino para emprender para ser parte de ese nuevo puerto. ¿Correcto? Perfectamente. Muchas gracias. Te agradezco un montón, la verdad que un gustazo conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos adelante en Chubut Hoy, no se me vaya. Hemos visto dos puntos de vista muy distintos en lo que hacen, pero que se complementan. Uno, por supuesto, es el ambiental, es el que tenemos que conocer, el indispensable. ¿Podemos seguir pescando? Sí, podemos seguir pescando. Realmente podemos seguir pescando y podemos desarrollar la industria en la medida en la que todo eso que hace a lo ambiental esté cuidado, sea algo que sea sostenible. Es obvio, si nos llevamos todos los pescados al mar, no va a haber más pescado. Ahora, la segunda parte es, bueno, ¿qué oportunidad concreta puede haber para Comodoro Rivadavia? Y en eso Cambarieri resaltó, primero aclarando una versión de noticias, una versión noticiosa que decía que los chinos estarían involucrados en una posible licitación en el puerto de Comodoro. El administrador del puerto dice, pueden ser chinos o pueden ser de cualquier otro lugar del mundo, eso va a ser una licitación abierta. La primera pregunta es esa. La segunda, que es importante entender, si están en Comodoro, van a quedar regulados. Ok, perfecto. El marco ya está. Ahora lo que quiero pasar es a pensar, no es digamos, la pesca, sino qué pesca. Por lo pronto, tiene que ser una pesca racional, armada racionalmente, y no salir corriendo, armar negocios de pesca porque tenemos que pegar un manotazo de ahogado para dar trabajo a la gente en Comodoro o en otra parte de la provincia. No ese es el punto. Uno de los puntos fundamentales que la provincia está perdiendo y una de las críticas fundamentales a cómo la dirigencia provincial está pensando y proyectando la provincia es que se va a Buenos Aires a pedir plata, a pedir plata, a pedir plata, a pedir plata, pero no se va a Buenos Aires a pedir una negociación concreta con estos delincuentes que están a 4 horas de navegación, o sea, en la milla 201, violando derechos humanos, pescando recursos que después afectan en la propia costa, o sea, dentro de la milla 200 al recurso chubutense y argentino, y haciendo un cúmulo de violaciones que además ni siquiera tocan en la Argentina porque se rajan a Uruguay con todo
con los muertos de sus tropelías, los muertos humanos, digo, los pescadores, que pueden ser de cualquier lugar del mundo, pero son seres humanos y tienen derechos humanos, y que van a cualquier lugar del mundo, menos la Argentina, se van particularmente a Uruguay a descargar los cadáveres, como nos dijo Schwarzman. Y después, una vez que podemos tener eso controlado, está la otra parte, de traer, sí, buen empleo de calidad, técnico, especializado, formal, a Comodoro o a cualquier otro lugar de la provincia que está tan próximo a los lugares de más recursos. No quiero entrar en la discusión con Mar del Plata, no tiene sentido entrar en una discusión con Mar del Plata en este momento. Lo concreto que uno quiere analizar es bajo qué normas van a llegar. Si se cumple lo que dijo el funcionario, llegaría bajo normas normales, respetables, con todas las de la ley, y una vez que llegan bajo qué normas, es bajo qué normas se les hace cumplir a los posibles, eventuales inversores, que si todo se diera bien, quizás en 2023, en 2024, podríamos estar cortando cintas y habilitando estas plantas industriales. Una de las grandes preguntas que queda, por supuesto, es que cualquier inversión millonaria finalmente termina subyugando una provincia que se maneja irresponsablemente, o mejor dicho, una gobernación que se maneje irresponsablemente, y que sea quien sea el gobernador, si no racionaliza los costos, los gastos públicos, va a ser siempre un esclavo de aquellos que vienen a imponer términos, porque son los que tienen la plata. El pobre, el pobre no tiene opción ante el rico, y es mucho más así cuando el pobre, por su desgerenciamiento y su irresponsabilidad, elige ser pobre, y ese es el caso en el que está la administración ejecutiva de la provincia de Chubut, año tras año, día tras día, mes tras mes. Pero eso es algo que realmente no podemos prever para adelante. Lo que sí podemos decir es que es bueno que llegue la inversión, y es bueno que llegue una inversión de la mano de funcionarios responsables, que sobre todo, no solo van a Buenos Aires a pedir plata, sino también van a Buenos Aires a pedir reglas, marco legal, instituciones, acuerdos con estos cinco países que se llevan el 80% de la pesca a nivel mundial, como nos dijo una de nuestras fuentes hoy, como dijo Schwarzman hoy. Así que sería cuestión de sentarse a conversar con esta gente y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? No simplemente rogar y esperar que nos tiren alguna migaja en el proceso en el que depredan los mares argentinos y violan los derechos humanos y matan gente y hacen cualquier cosa una milla más allá de la zona económica exclusiva argentina. Casi la desidia de las autoridades casi los hace cómplices de esas violaciones de derechos humanos y de esa delincuencia. Entre tanto, esperemos que las inversiones lleguen y que lleguen los empleos y que los funcionarios se manejen como corresponde. Con esto me despido por esta edición. Como siempre, tenemos una cita los miércoles después del noticiero para conversar los temas grandes de Chubut, con sus protagonistas, con aquellos referentes que tenemos que escuchar y con los que tenemos que hablar. Me despido hasta la semana que viene. Por supuesto, como siempre, aquí en Canal 9 de Comodoro Rivadavia, a través de Azul Media, a toda la provincia de Chubut, a la República Argentina y al resto del mundo. Nos vemos la semana que viene. Chao, nos vemos.